desarrollar esos temas. Ya. Primero, chiquillo, Prexor. ¿Ya? El Ministerio de Salud, de un tiempo hasta ahora, de hecho una buena cantidad de años atrás, ha empezado a generar distintos protocolos. ¿Ya? Y esos protocolos, chiquillos, tienden muchas veces a poder trabajar algún aspecto que deba trabajarse. Por ejemplo, tenemos Prexor y tenemos sílice. O sea, Planesi es para la sílice, Prexor es para lo que es exposición ocupacional a ruido. Esos son como los dos protocolos que más se trabajan. Otro protocolo que igual es importante es el psicosocial, ya que uno ve, por ejemplo, cómo la percepción del trabajo en sí, de la persona, puede generar algún tema psicológico, ¿ya? También tenemos, por ejemplo, lo que es el TEMER, lo que es trastorno musculoesquelético de extremidades superiores. También tenemos eso como otro protocolo. Exposición a plaguicidas, uso de voz, entre otros. ¿Y por qué muchas veces uno se pregunta por qué un protocolo y por qué no de frentón modificar un decreto o modificar una ley? Modificar una ley y un decreto a veces no es algo tan sencillo y no es algo que se pueda realizar en un corto plazo. O sea, como decir, ya cambiamos la ley y lo cambiamos mañana. No, eso implica todo un trámite legislativo y también que esté el ministerio, que el ministerio muestre los cambios, que eso tenga que pasar a distintas comisiones, entre otras cosas. Y eso se tarda mucho. Pero resulta de que hay bastantes temáticas y bastantes elementos que deben generarse de una forma u otra herramientas para gestionar el riesgo. Porque la práctica Prexor apunta a eso, a ser una herramienta que gestiona riesgos. Cuando uno empieza a ver si este protocolo, se va a dar cuenta de que este protocolo nace para dar cumplimiento a ciertos artículos de Decreto Supremo 594 y que también nace por un decreto exento, ¿ya? Y ahí nosotros tenemos que darnos cuenta de que es más fácil generar un cuerpo legal que dé cumplimiento al cuerpo madre, que en este caso es 594, ¿ya? Porque entendiendo que Prexor en sí y los distintos protocolos no atentan contra la salud y la seguridad y la integridad física de los trabajadores, sino que al contrario, genera herramientas para poder gestionar y administrar sus riesgos. Por eso es que si ustedes se dan cuenta, acá dice norma técnica número tanto, aprobada por el decreto número tanto, exento. O sea que hay un decreto que en el fondo va a tener un tratamiento distinto, ¿ya? Ahora, eso es como bien simple para explicarlo, porque la explicación es un poco más larga, más engorrosa. Ahora, ¿por qué ruido? Ya, ruido, recordemos que es un agente físico, y recordemos que es el agente físico que genera la mayor cantidad de enfermedades profesionales o de enfermos profesionales, es la hipoacusia neurosensorial. ¿Ya? Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque de cada 10 enfermos profesionales, 6, o mejor dicho, entre 6 y 7, son o han desarrollado una sordera profesional. ¿Ya? Eso es como el contexto de Prexor. Y lo otro importante es establecer programas de vigilancia, tanto para el ambiente de trabajo y de la salud. O sea, cuando nosotros estamos hablando de la evaluación higiénica en sí, la evaluación higiénica nunca se olviden de que para que sea completa, yo debo tomar dos aspectos. Aspecto uno, evaluar el ambiente de trabajo, o sea, medir a la gente en el ambiente. Y el segundo es poder, ¿cómo se llama?, realizar una evaluación en la persona. O sea, en primera instancia, uno evalúa si en los niveles de riesgo, o en este caso, el nivel de presión sonora o nivel de ruido, en el ambiente de trabajo es el correcto, primero. Y segundo, si hay o no una afectación en la persona. O sea, la persona en el fondo está perdiendo capacidad auditiva. Y luego, en la vigilancia hay otros procesos más, que en el fondo, en primera instancia, se ve si hay o no sordera. Y en segunda instancia, se empieza a ver si la sordera es por el trabajo o ya es por un tema asociado a la edad o una condición propia de la persona. Que eso se hace con un examen que es del octavo par. Y cuando uno se lo hace en chiquillos, no es algo muy grato. O sea, es como que uno siente agujas en el cráneo. ¿Ya? Y el ruido de uno de las distintas distintos niveles de ruido se sienten en el cráneo. No es tan cómodo. Ahora, el mismo Prexor, claro, yo doy cumplimiento al artículo 7082 del 594. El mismo Prexor en sí como sistema involucra e implica todo esto que está acá.
O sea, para aplicación de lo que corresponde a ruido, cómo yo selecciono y controlo el famoso EPA, el elemento de protección auditiva, que eso significa EPA. ¿Ya? Una guía preventiva en sí para los mismos trabajadores, que es para cuando están expuestos a ruido, y también la guía para la mantención y calibración de la instrumentación, o sea, de los equipos que yo voy a utilizar para poder medir ruido en el fondo, tanto en el ambiente como en el trabajador. Ahora, en primera instancia, uno tiene que decir si estoy o no estoy expuesto a ruido. Y eso uno lo ve de una perspectiva bien sencilla. Si, por ejemplo, yo estoy, cuando estoy a menos de 1 metro de una persona y debo gritarle para que me escuche, ok, estamos expuestos a ruido. O sea, lo más probable es que estemos trabajando sobre 80 decibeles. Y uno dice, oye, pero si estáis entre 80 y 82 decibeles de ruido, tú ya entras a Prexor, primera instancia. Pero la segunda instancia es cuando el mismo 594 me dice que para los ruidos estables y fluctuantes, yo debo estar trabajando, si son 85 decibeles, sin elemento de protección personal, hasta 85 decibeles. Y ahí uno empieza a preguntarse, pero si un documento me dice que yo voy a empezar a implementar protocolo y empezar ya de frente a implementar una serie de medidas de control entre 80 y 82, y otro me dice el índice 85. Y uno empieza ya a generar ruido. Ahora, en la práctica, uno siempre hace la medición previa o el estudio previo para verificar si los ruidos que se generan en nuestra empresa se mantienen entre ese rango, entre 80 y 82, para ver realmente si ya cumplo con la evaluación, que en el fondo es el criterio de acción. Y eso se entiende más o menos así. A mí siempre me hacen una pregunta y me dicen, pero Álvaro, profe, cuando me tocaba capacitar con respecto a esto, o cuando me toca hacer clases, me dicen, pero profe, pero ¿por qué entonces algo que tiene un peso un poco más bajo que un decreto establece algo más 5 decibeles menos en la práctica? Porque para mí de 80 a 85 son 5 decibeles, pero eso también te va diferenciando el tiempo de exposición. Recuerden que el ruido tiene un comportamiento logarítmico, por lo tanto, de 80 a 85 no van a ser la cantidad o el tiempo que debo estar expuesto, no es proporcional, no tiene una lógica matemática así como una recta, por ejemplo, sino que va a tener un comportamiento que va a ser distinto. Y entendiendo, y la misma literatura te dice algo muy tajante, y ya sobre los 80 decibeles va a haber un efecto en las personas. La bibliografía más dura, ya incluso que puede involucrar libros ya de organismos reconocidos, te dice que hay efectos en el cuerpo ya sobre 50 decibeles. Una de mi forma de entender Prexor es que estipula o define un valor más bajo y te obliga a implementar medidas de control estando en este contexto de 80-82, niveles de exposición más bajos, porque ya la misma ley se da cuenta de que estando con 85 decibeles, igual se está generando población con una hipoacusia, con una sordera profesional. Igual pasa eso. ¿Ya? Por lo tanto, de ahí viene Prexor. Ustedes entiendan los protocolos MinSal, porque ahora vamos a ver dos que son los que están por el programa, ya teniendo otras instancias, vamos a ver, poder trabajar otros protocolos, porque ahora obligatorios son entre 8 y 14, y si todo sigue como yo pienso que puede seguir, lo más probable es que de aquí a un par de años tengamos sobre 20, 25 protocolos ya o de manera obligatoria. O sea, obligatoria es para cuando tú tienes el riesgo. O sea, por ejemplo, si yo estoy acá en mi casa o en una empresa, por ejemplo, que trabaje haciendo pan, ellos no están expuestos a plaguicida, que es un riesgo que nace cuando estoy trabajando con un elemento agrícola, no en contexto de ello. O sea, uno también tiene que ver si realmente le aplica eso para poder aplicarlo, para cada redundancia. Hasta este punto, chiquillo, no sé si va quedando claro o se está respondiendo a las preguntas que ustedes me plantearon al principio. Sí, profe, ¿se entiende? ¿Se entiende? Sí. Sí, se entiende, profesor. Ya. Ahora, mire,
El nivel de acción igual a 82 decibeles, ¿ya? Y equivalente a una dosis de ruido de 0,5. ¿Ya? Ahora, dejen buscar un archivo para poder explicarle un poquito qué significa la dosis de ruido. Que ahí hay veces que hay como algo un poco más, menos... Mira, el 594, cuando uno habla de la dosis de ruido, dice, cuando la exposición diaria a ruido está compuesta de 2 o más periodos de exposición a distintos niveles de presión sonora, ¿ya? Y que sean iguales o superiores a 80 decibeles, se deberá calcular de la siguiente forma. Me dice, ya, vamos a entenderlo por qué. Lamentablemente, nos puede tocar un caso de que tenemos un trabajador o varios trabajadores que ellos están haciendo sus labores en un solo lugar físico, sino que ellos se van moviendo en distintos lugares dentro de la empresa. Y cuando tenemos ese caso, ya la persona no está expuesto un tiempo definido a un nivel de ruido, perdón, sino que va a estar expuesto un tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3, a distintos niveles de ruido. Y siempre uno dice, la dosis diaria máxima para la persona debe ser 1 o un 100%. O sea, si yo empiezo a ver esto de acá, lo ideal es que no estemos sobrepasando el valor de 1. O sea, yo puedo estar 5 o 50% a un tiempo efectivo diario de 8 horas. O mejor dicho, lo ideal es no sobrepasar esto de acá, este nivel de acción. ¿Ya? Si yo estoy sobre 1, ya me indica que estoy expuesto más tiempo de lo que debiese. O sea, el valor 1, uno lo puede decir como que, hasta eso puedo tomar yo, hasta eso puedo estar expuesto yo. Ahora, en la práctica, el TP1, que es lo que está acá, es el tiempo, en el fondo, a ver, una cosa es el tiempo permitido por ley y otra cosa es el tiempo, ya mira, acá tenemos algo más concreto para poder entenderlo así. Yo tengo un tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3. Y si empiezo a sumar, 2 más 3 son 5, 5 más 2,5 son 7,5. O sea, ya estoy trabajando ya bajo 8 horas o bajo 9 horas. O sea, ya tengo más o menos un tiempo de trabajo asociado a esto. El tiempo 1 está trabajando las 2,5 horas expuesto a 90 decibeles, el tiempo 2 expuesto a 105 decibeles y el tiempo 3, 3 horas expuesto a 95 decibeles. Ahora, ¿yo qué debo hacer en este caso? Empezar a ver cuántos son los tiempos que debiese estar expuesto o trabajando la persona bajo estos niveles de acá. ¿Ya? Y en ese caso, es el tiempo de exposición dividido por el tiempo permitido. Por eso que en esa primera tabla teníamos ese cálculo. O sea, si estoy trabajando, por ejemplo, 90 a 2,5 y así. O sea, yo mido en función del tiempo que estoy trabajando, para poder tener más o menos eso así. Ahora, en la práctica, yo también puedo hacer un cálculo así, que es el tiempo de exposición y dividido por el tiempo permitido. O sea, imagínense, a esta cantidad o a este nivel de presión máximo, yo puedo estar expuesto 0,11 horas. ¿Y cuánto estoy trabajando? 6,5. En este caso, la matemática aquí me diría, ok, este 6,5, divídelo por 0,11 y te va a dar un valor, el que está acá. Y si ustedes se dan cuenta, 5.909 es superior a 1. Es superior a 1. Es 5.908 veces mayor a 1. Por lo tanto, nos estamos dando cuenta de que incluso aún más yo estoy superando lo que me dice el tiempo máximo permitido, porque acá me dice 0,11 horas y estoy trabajando 6,5 horas. En este caso, en esta segunda actividad, el tiempo que estoy trabajando, luego estoy expuesto 6,3 horas y me permite hacer esto, 3,6, 3,65. O sea,
ya estoy prácticamente acá trabajando un poco menos del doble del tiempo permitido, y acá estoy trabajando una cantidad 6,4 horas más de lo que me permite la ley. Por eso que Prexor existe, por eso que Prexor está así, y por eso se hace Prexor. Porque incluso es más, si uno a la larga, tú ves que la persona se está cuidando y está expuesto al nivel máximo permitido, aún así empieza a generar, una consecuencia. ¿En qué nivel? Bajo, medio o alto. Eso va a ser relativo, porque va a depender primero del nivel de riesgo que está expuesto, el tiempo, y un tercer factor también, que puede ser las medidas de control que haya, y un cuarto, que es la susceptibilidad de las personas. Recuerden que la susceptibilidad personal va a hacer que los distintos efectos en la persona puedan ser distintos, puedan ser diferentes. Hasta este punto, chiquillos, ¿se entendió o no se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Se entendió. Entiendo. Sí, Ya. entiendo. Vale, chiquillos, porque hay veces que esto cuesta como que se entienda. Hay veces que un poco más ya. Ahora miren, se establece también una periodicidad o plazo para la implementación de las soluciones de control de ruido en la empresa, en función de la dosis diaria de ruido obtenidas en la evaluación. ¿Ya? Ahora, hay un tema también que preguntó al principio uno de sus compañeros, si no me equivoco, que es el tema de lo que es la vigilancia. ¿Ya? Cuando uno va a hacer vigilancia, bueno, el sistema de gestión, vamos a entenderlo así, me permite estructurar y ordenar la vigilancia ambiental y la vigilancia de salud. O sea, cómo yo vigilo el agente de ruido en el ambiente de trabajo, primero, y segundo, cómo lo veo en la persona. O sea, cómo veo realmente si la persona está teniendo alguna consecuencia, algún efecto de la exposición al ruido. ¿Ya? Yo siempre he dicho, tengo como un dicho, no sé si lo escuché, no sé yo, no sé cómo nació, pero es, dime en qué trabajas y te diré qué consecuencias puedes tener. Y uno dice, pero ¿cómo eso? Ya. Si yo estoy trabajando expuesto a ruido, lo más probable es que desarrolle alguna patología auditiva. Si estamos trabajando en ambientes donde tenemos vapores o gases ácidos, por ejemplo, lo más probable es que en un largo de tiempo pueda generar alguna afección a nivel estomacal, por ejemplo, en las paredes del estómago o a nivel de vía respiratoria inferior, a nivel de tráqueo. Los cocineros están trabajando, por ejemplo, con sus manos de manera constante o haciendo movimientos repetitivos, haciendo cosas así en cantidad importante, en tiempo muy bajo. Después empiezan a generar afecciones como un túnel carpiano, una famosa epicondilitis, una inflamación del epicóndilo, que en la práctica el epicóndilo está en la sección acá arriba del codo, pero el dolor uno empieza a sentir fuerte en estas zonas de acá. Y eso uno también lo puede ir determinando con distintos elementos. O sea, para lo que son las afecciones a lo que es la muñeca o el segmento muñeca-codo o codo-hombro, está el TEMER, que eso lo vamos a ver, creo que en otra asignatura, lo que es salud ocupacional, ¿ya? Porque eso implica forma específica de medición. Vamos a trabajar lo más probable que trabajemos con dos que son las más comunes, que es REBA y RULA. Eso lo vamos a ver en su momento. Ahora, la vigilancia ambiental va de la mano en realidad con lo que es la vigilancia de salud. Me explico. Acá hay tres elementos súper importantes, que es el estudio, la identificación de peligro, el estudio previo y el screening. ¿Ya? La identificación del peligro, en primera instancia, viene a decir, ¿dónde hay ruido? Y dentro del estudio, y después dentro del estudio previo, uno empieza a tomar también las características del lugar. Es como, por ejemplo, cuando estamos viendo en la unidad 2, en riesgos clínicos, veamos, por ejemplo, el estudio, la ficha cualitativa, o empezamos a analizar las cualidades del lugar de trabajo. Esto es lo mismo, solamente que en vez de estar preocupándonos de un agente químico, y ojo, igual hay que hacerlo, nos estamos preocupando de los agentes físicos. Y dentro del estudio previo, y dentro también de la identificación del peligro, bueno, más en el estudio previo en realidad, uno ve cuántos son o cuántas son las personas expuestas a ruido, independiente del nivel de ruido que estén expuestos.
nosotros preguntamos si están expuestos a ruido. ¿Para qué? Para mientras se empieza a hacer todo lo que está acá, automáticamente empiecen a ver o empiecen a ingresar a un programa de vigilancia de salud, ya para hacer la audiometría. Razón, motivo. El mismo Prexor, como más abajo, en una sección lo establece, empieza también a generar plazos o tiempos, ¿ya? O sea, hay un plazo para implementar las medidas de control, perfecto, pero también yo debo tener un plazo, por ejemplo, para que me hagan las mediciones. Y acá muchas veces varios estudiantes y varios me han dicho y me preguntan, ¿de quién es la función de implementar Prexor? ¿Quién está o quién debe hacer esto en la empresa? Porque esto implica uso de recurso-tiempo, recurso humano y recurso económico. 3 recursos súper importantes. Y recuerden una máxima en la economía. Las necesidades son muchas y los recursos son escasos. Y empiezan a tirarse la pelota. No, que esto tiene que hacer los prevencionistas. No, que esto lo hace el supervisor. No, que esto lo hace la mutualidad. Cualquiera de las 4 mutualidades a las que tú estés adherido. Ojo. Y ahí viene la pregunta. Ya. No nos olvidemos que la primera responsabilidad es del empleador. O sea, el empleador tiene la responsabilidad de hacer un control de riesgos. Para eso, ¿qué hace el empleador? Contrata personas. En el fondo contrata a un asesor en prevención de riesgos, que él va a asesorar en el control de riesgos. ¿Ya? Y acá empiezan a nacer las distintas responsabilidades. Vamos a partir por la responsabilidad de la mutualidad. La mutualidad, sea cualquiera de las 4 mutuales, no tiene la obligación ni la responsabilidad de ello implementar TPEXOR. Ellos te asesoran en la implementación del protocolo. ¿Ya? Y lo que ellos sí tienen como obligación es realizar la evaluación cuantitativa. En el fondo, hacer la medición de ruido. ¿Ya? Yo les digo eso, porque incluso el apoyo de la mutualidad empieza desde esta etapa. Desde el estudio previo, identificación del peligro. El estudio previo, identificación de peligro, esto uno también lo llama como la etapa cualitativa, que es la etapa primaria en la cual tú estableces las cualidades y las características del agente ruido. ¿Para qué? Para ver qué medimos, o cómo lo medimos y qué es lo que tenemos que hacer. La mutualidad te empieza a ti a asesorar desde ese momento, desde que ves la etapa cualitativa y la etapa cuantitativa. Ahora, ¿cómo funciona a veces esto? La mutualidad, uno se contacta con ellos, o de frentón cuando te van a hacer las distintas visitas, ellos realmente se dan cuenta que por tu actividad tú tienes el agente ruido, van y hacen una entrevista. En la entrevista siempre van a participar ¿quiénes? El supervisor, que es la persona que conoce los trabajos, conoce los ambientes y sabe quién está haciendo cada labor, y el experto en prevención de riesgos. Y entre los 3 se empieza a trabajar o hacer la identificación del peligro y estudio previo. Y esos chiquillos siempre tienen la componente importante de poder determinar lo más rápido posible un listado con las personas que están expuestas a ruido. ¿Para qué? Para empezar a llevarlos a lo que es la vigilancia de salud. Ese es como el primer foco. Ahora, cuando yo digo, mira, ¿sabes qué? Acá tengo ruido, ok, ahí hacemos el screening. Y el screening chiquillo tiene el objetivo de realmente decir, ok, ¿sabes qué? Acá realmente estamos en el rango de 80-85, incluso nos pasamos cuando medimos ruido en el ambiente. Por lo tanto, a este lugar vamos a hacer ya la evaluación cuantitativa, que en el fondo determinar cuánto voy a medir en el punto A, B, C o D o X. ¿Ya? Y también ver el tiempo de medición, que no debe ser inferior al 80% de la jornada de trabajo. ¿Ya? Para que la medición sea representativa. Porque si mido 15 minutos, es como que no midiera. ¿Ya? Eso también hay que entenderlo así. Ahora, la evaluación cuantitativa, vamos a evaluar un poquito acá. Una vez que te hacen la evaluación cualitativa, ya la mutualidad tiene como un plazo para hacerte la cuantitativa, en el fondo de la medición. ¿Ya?
Y si mi memoria no falla, porque en este momento estoy hablando directamente de memoria, no debe ser superior a 6 meses. O sea, van, te ven las cualidades, van a terreno, empiezan a ver los distintos lugares, a pesar de que vamos de acá y de acá y de acá, y eso llega a un convencimiento también con supervisión, porque la supervisión tiene claridad de dónde también se hacen los trabajos y dónde implica mayor riesgo. Para que poder tenerlo claro. Y una vez que ya hace las mediciones, la mutualidad tiene 30 días para poder, ¿cómo se llama? Entregarte a ti las mediciones. ¿Ya? O sea, hay un plazo hasta 6 meses para hacer las mediciones, y en ese intertanto, mientras yo mido, envío a la gente al programa de vigilancia, ¿ya? Para empezar a hacer las mediciones y empezar a determinar quién tiene, ¿cómo se llama? Puede presentar algún problema, ¿ya? Y luego que hacer las mediciones, el mutuario tiene 30 días para entregarte las mediciones, y dependiendo de los niveles de ruido que tú tienes, ya van a ser cuánto, van a ser como por ejemplo para las evaluaciones, ¿ya? Y también para implementar las distintas medidas de control que tú necesites, ¿ya? Ahora, acá tenemos que ser bien claro y bien concreto. En esta etapa, yo tengo que levantar la mayor cantidad de elementos posibles para caracterizar lo más claramente mi riesgo, lo más claro. O sea, en este caso, por mi peligro. Primera cosa, para medir bien. Y segunda cosa, es para poder implementar bien las medidas de control. De acá tenemos siempre un tema. Esto tiene que quedar bien claro y bien definido. Porque a ti cuando te entregan el informe, la mutualidad te dice, ¿sabes qué? En tu área tanto, 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 tienes estos niveles de ruido. Y de igual forma te van a proponer medidas de control. Y las propuestas, cuando tiene la mutualidad, te dice, ¿sabes qué? Esto es lo que tú tienes que hacer como propuesta, pasa también a veces a tener un peso legal, que es la famosa figura de la prescripción. Que en el fondo la mutualidad te dice, oye, ¿sabes qué? Tú tienes que implementar esta medida de control. Y cuando lo hace de esa forma, la prescripción pasa a tener ya un peso legal. En el fondo, la mutualidad cumplió con asesorarte, tienen con todos los riesgos, ¿ya? Y tú estás obligado a implementar las medidas de control. ¿Por qué se los recomiendo bien? Si yo tengo mal caracterizado y me proponen quizás una medida de control que no está en el ámbito de lo que yo hago, igual voy a estar obligado a colocarla como medida de control. Por lo tanto, por si nosotros nos llega el informe y tenemos que, por ejemplo, revisarlo bien y ver también las propuestas de medidas de control, decir, ¿sabes qué? Esta medida de control realmente no se puede aplicar porque el aplicarla quizás nos puede generar un riesgo para los trabajadores. Y recuerden que yo puedo implementar medidas de control siempre y cuando esta no me genere un accidente o una enfermedad en mis trabajadores. ¿Ya? Chiquillos, de ahí en la segunda parte vamos a continuar con una también de las preguntas que me hicieron, que es lo del mapa de riesgo. Si algo no quedó claro en esto, me lo hacen saber, por favor, y cuando volvamos, la segunda tanda, que vamos a partir de a las 10:45, ¿ya? Le informo. O usted me pregunta y yo le respondo. ¿Ya, chiquillos? Ya, profe. Profe, ¿a qué hora vamos a volver? 10:45. Ah, ya. ¿Ya? Porque es el momento en que se me muere en procesar el video para poder subirlo. ¿Ya? Ya, profe. Ya, chiquillos, nos vemos en 5 Ya, minutos profe. más. Chao, chao. Ya. Chau, chau. Chao, chao. Chao.